Buenas noches a todos. Mi nombre es Camila. En el año 2005 fue cuando tomé mi pasantía para obtener el título en animación. Con ayuda de un amigo que trabajaba allí, había logrado entrar a Nickelodeon Studios. No me pagaban, pero trabajar en los estudios tenía sus ventajas. Además de adquirir experiencia en mi ámbito laboral, trabajaba con editores y animadores reconocidos. Y en la mayoría de las ocasiones, veía los episodios nuevos antes de ser emitidos. Recientemente, había salido la primera película de Bob Esponja, por lo que el personal de creación y animación se encontraba un poco carente de ideas. Pero esa no fue la razón del atraso de la nueva temporada que saldría al aire ese año. No, el retraso de los nuevos episodios no tuvo que ver con trivialidades, sino por cuestiones mucho más perturbadoras. Estábamos a mitad de verano cuando sucedió. Otros internos y yo nos encontrábamos en la habitación de edición junto a los jefes animadores. Nos tocaba revisar a detalle los capítulos nuevos para evitar cualquier clase de error antes de poderlos emitir. Después de unas horas de trabajo, cuando estábamos a punto de realizar el corte final, recibimos imprevisto una copia del capítulo Fear of a Krabby Patty, por lo cual, antes de empezar a recoger, nos reunimos alrededor de la pantalla principal para verlo. Sin embargo, cuando el episodio comenzó a rodar, el título que apareció en la pantalla era otro. Creo que al principio todos nos extrañamos un poco, pero lo dejamos pasar. De vez en cuando, los animadores colocaban un título de broma antes de cambiarlo para poderse emitir al aire. Era una broma algo mórbida desde mi punto de vista, pero preferí enfocarme en lo que vendría a continuación. El episodio comenzó con la misma intro y música alegre de siempre. Después apareció Calamardo, practicando con su clarinete, errando de vez en cuando notas como era habitual en el show. Se escuchó la risa de Bob fuera de su casa. Calamardo dejó de tocar de manera repentina y le gritó que se callara. Le dijo que tenía que practicar para su concierto de esa noche. Bob guardó silencio y junto a Patricio partió hacia casa de Arenita. La splash screen de burbujas apareció y entonces vimos el final del concierto de Calamardo. Es aquí donde notamos que las cosas comenzaron a ponerse un poco raras. Al estar tocando el final de su melodía, los cuadros de animación se repitieron una vez, pero no el sonido. Parecía todo un poco fuera de sincronía, cuando repentinamente Calamardo dejó de tocar y el sonido se hizo completamente nulo. Fue extraño. Inmediatamente después, murmullos de su audiencia se escucharon de fondo. Empezaron a abuchearlo, pero por alguna razón no se escuchaban como las burlas caricaturescas del show. La expresión de Calamardo también me resultó fuera de lo común. Estaba visiblemente incómodo, nervioso y hasta cierto punto parecía tener miedo. La imagen cambió ahora hacia la perspectiva de la audiencia. Todos estaban quejándose, tanto los personajes principales como los secundarios. Y más me llamaba la atención que Bob se encontraba en medio de todos, con expresiones raras en su cara, abucheándolo fuertemente, comportándose de una manera muy diferente a su personalidad habitual. Sin embargo, lo más extraño es que todos, absolutamente todos los personajes, tenían los ojos hiperrealistas, demasiado detallados, nada caricaturescos. Por supuesto no eran fotos de ojos reales, pero era algo un poco más allá del CGI. Sus pupilas estaban completamente rojas e inclusive se percibían venas del mismo color en ellos. Para este punto, ya varios de los que nos encontrábamos en la habitación nos veíamos entre sí. Obviamente estábamos confundidos. Claramente no éramos los escritores, pero yo me preguntaba a mí misma cómo era posible que esto fuera a atraerle a un niño. Ni siquiera era gracioso. De repente,
la toma cambió. Calamardo se encontraba sentado en la orilla de su cama. Se veía mal, como entre una mezcla de triste y deprimido. Por la iluminación de la habitación, se percibía que era de noche, probablemente después del concierto. Pero había algo raro. Me tomó unos segundos darme cuenta que ya no había sonido, ni música, ni ningún personaje hablando. Me resultó verdaderamente extraño. Ya habían pasado varios segundos y el silencio perduraba. Llegué a creer que los speakers de la habitación de edición se habían apagado de alguna forma. Calamardo seguía ahí sentado, sin moverse un milímetro. Sin embargo, sus ojos parpadeaban normalmente. Después de lo que me pareció un minuto, comenzó a llorar. Todo era un poco escalofriante. De sus ojos parpadeantes se deslizaron lágrimas, primero en forma de goteo, para posteriormente volverse más intensas. Casi de inmediato se escucharon sollozos, empezando suavemente hasta volverse más agudos. Se cubrió la cara y siguió llorando. El sonido de fondo dejó de ser silencioso, intensificándose poco a poco. Un zoom inesperado se hizo hacia su rostro. Tal vez es decir de más, pero la sensación que su llanto me transmitía no era solo dolor y frustración. Juro que podía sentir ciertos rasgos de ira. La pantalla parpadeó, como si hubiera interferencia. La imagen se perdió por un momento, para los segundos volver a la normalidad. El sonido ambiental se escuchaba como viento, cada vez más intenso y severo, casi como una tormenta. De manera brusca, el silencio volvió a reinar en la habitación, para posteriormente escucharse algo, una especie de risa, en intervalos aleatorios, pero nunca durando más de un segundo. Resultaba bastante irritante. La pantalla volvió a parpadear y de nuevo la imagen se distorsionó, dando un pequeño brinco en la secuencia. Nos pareció que faltaba un cuadro de animación, por lo que el editor principal puso pausa y retrocedió cuadro por cuadro para poder detectar la falla. Y ahí fue cuando todos en la habitación estuvimos seguros que esto no se trataba de una simple broma. Vimos algo horrible. No nos habíamos brincado una imagen en la secuencia, no, sino una foto de un hombre muerto. Su cara, que fue lo primero que apareció, estaba deformada, parecía golpeada, estaba completamente ensangrentada. Tenía un ojo colgando de su rostro. El hombre se encontraba en ropa interior, con el estómago abierto y sus entrañas yaciendo a su lado. Había algo más, la sombra de alguien, tal vez el fotógrafo, pero no había cinta policíaca rodeando el cadáver. No había marcas de evidencia colocadas por la policía, y el ángulo de la foto era tan extraño, lo que daba a pensar que quien tomó la fotografía no era más que el que ocasionó el crimen. Después de que los jefes discutieron un poco, decidieron proseguir con el episodio. La imagen regresó como si nada hubiera pasado, y Calamardo seguía llorando en la punta de su cama. Esta vez no eran lágrimas normales. Por su rostro corría lo que parecía ser sangre. Sus ojos eran como los de la audiencia al inicio del episodio. Eran hiperrealistas. Antes de darme cuenta, la risa macabra volvió a sonar, y la secuencia volvió a dar otro brinco. El editor volvió a pausar, y tras unos segundos de duda, retrocedió nuevamente. El resultado fue similar al anterior. Una foto volvió a aparecer en la pantalla. Ahora la fotografía era de una mujer joven. También se encontraba tirada en el suelo, pero esta estaba apoyada sobre su estómago, con un charco de sangre a su lado. En su cara, que estaba de lado, se le percibía también el ojo colgando.
La mujer estaba en ropa interior y esta vez las entrañas salían por un corte que se encontraba en su espalda. Sin discutir con nadie, el editor principal volvió a darle play a la animación y el show continuó. Calamardo volvió a aparecer, pero esta vez el zoom estaba directo en sus ojos hiperrealistas y sangrantes. Tuve un pequeño estremecimiento en todo mi ser cuando esto pasó. El sonido era estremecedor. Los llantos se habían vuelto salvajes y estaban mezclados con gritos aleatorios. A los segundos, otro brinco en la secuencia volvió a suceder. Era lo mismo. Un hombre tirado en el suelo, en ropa interior, con el estómago rasgado y las entrañas saliendo. En ese momento el editor principal se dio cuenta de que en esa ocasión no solo faltaba un cuadro de animación, sino varios, lo que lo hacía un video corto. En él se podía percibir cómo una mano se aproximaba a la abertura del estómago y poco a poco las entrañas eran arrancadas desde su interior. Al ojo derecho que se encontraba fuera de la cuenca le goteaba sangre. La imagen siguió corriendo ante nuestros ojos atónitos. Calamardo estaba sosteniendo una arma sobre sus piernas. Una voz masculina se escuchó claramente de fondo. Hazlo, hazlo. Calamardo se la llevó a su boca y disparó. La pantalla se volvió roja y el episodio acabó. Se formularon varias teorías preguntando qué había sido lo que pasó. ¿Cómo llegó ese episodio a nuestras manos? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo hizo? Recuerda, linda y excelente noche. Si quieres seguir viendo contenido similar, no dudes en suscribirte. Dale like y comparte. Nos ayudas a crecer.